Dado el siguiente problema de funciones trigonométricas, donde nos pide calcular el valor de las tres funciones para los ángulos agudos, dice, del triángulo rectángulo que forma la cruz de Villadela en el alto. Observemos la imagen. Este triángulo rectángulo podemos identificar, se puede nombrar así porque precisamente uno de sus ángulos es exactamente 90 grados y los otros dos ángulos son ángulos agudos, que quiere decir menores a 90 grados. Este vamos a enumerar como alfa. Esto vamos a cambiar. Entonces este primer ángulo agudo para nosotros va a ser alfa y este otro va a ser beta. Podemos ponerlo indistintamente alfa o beta en cualquiera de los dos ángulos. Entonces, recordemos cuáles son las funciones trigonométricas de aquellos ángulos agudos que se forman en un triángulo rectángulo. Entonces tenemos a seno de alfa, la otra función trigonométrica es coseno y la última pues es tangente. También podemos identificar que existen funciones inversas a estas funciones. Entonces tenemos para seno que sería cosecante del mismo ángulo. Para coseno su función inversa es secante y para tangente es cotangente del mismo ángulo. Entonces, además, ¿cómo se calcula estas funciones? Observemos. Vamos a tener que seno de ese ángulo es igual, dice, al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para coseno tenemos al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por el último, la tangente, podemos identificar calculando el valor del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Esto ya estamos recordando. Entonces, nos pide los datos, ¿ve? Los valores de las partes o de los lados de un triángulo rectángulo. Identifiquemos, tenemos el dato para este lado, también nos presenta, dice, el dato para uno de los catetos. Nos faltaría el dato para el otro cateto. Esta es la hipotenusa. La vamos a escribir acá. Rápidamente podemos darnos cuenta que nos falta un dato. Entonces debemos acudir a encontrarlo. Gracias a Pitágoras, nosotros podemos decir que por Pitágoras vamos a calcular o nos presenta la siguiente afirmación. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, nosotros reemplazando y despejando, o también podemos despejar primero y luego reemplazar, obtenemos lo siguiente. Que este cateto que nos falta es igual a h igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el valor del cateto que tenemos, que sería en este caso el cateto 1, 8 elevado al cuadrado. Desarrollamos este planteamiento y tenemos lo siguiente. 400, raíz cuadrada de 400 menos 64. Tú puedes colocar esto en la calculadora y te va a salir que la altura es igual a 18,33 metros. Entonces ya tenemos el valor. Pero nosotros debemos calcular el valor de las tres funciones y no podemos manejar con datos numéricos que contienen decimales. Quiere decir que este dato, por ejemplo,
es un valor aproximado. Nosotros necesitamos el valor radical para trabajar las funciones trigonométricas. Si tú tienes otra calculadora, que además las calculadoras presentan distintos resultados según cómo está programada, y en algunas te va a dar directamente este valor radical, que sería a 4 por la raíz de 21. Entonces, ahora vamos a recién calcular el valor de las funciones trigonométricas. Para eso, vamos a trasladar los datos a este triángulo rectángulo que tenemos aquí y vamos a identificar a alfa al ángulo presentado con rojo, ¿no es cierto? Entonces, completamos con los datos, por favor. Y sabemos nosotros que la hipotenusa en este caso era 20. El cateto, este cateto opuesto en realidad adyacente para el ángulo agudo alfa va a ser 8 y su cateto opuesto es igual a 4 raíz de 21. Estamos trabajando el valor radical. Entonces, planteamos. Vamos a trabajar aquí para alfa. Recordemos que seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el opuesto? Aquí tenemos a alfa, el cateto opuesto sería 4 raíz de 21 sobre 20, que sería la hipotenusa. Entonces, resolvemos esto. Antes de, miren, se puede simplificar. Vamos a simplificar el 4 con el 20 y tenemos raíz de 21 sobre 5. Este es el primer valor, o este es el valor para seno del ángulo agudo alfa. Ahora vamos a plantear para coseno. Tenemos coseno de alfa, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es 8 y la hipotenusa es 20. Simplificamos y tenemos 2 quintos, ¿no es cierto? Y para tangente de alfa, entonces, está planteado por los datos del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es 4 sobre 21 y el cateto adyacente es 8. Simplificamos el resultado y tenemos raíz de 21 sobre 2. Ya tenemos los valores de las funciones trigonométricas para alfa. Ahora vamos a calcular los valores para beta. Entonces, para nosotros, el ángulo beta lo vamos a identificar en este otro ángulo agudo. Para beta, tenemos lo siguiente, que seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Analizaremos cuál sería su cateto opuesto. Sería 8, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar 8 sobre la hipotenusa, que sería 20. Simplificamos antes de decir que ese es nuestro resultado, podemos sacar cuartas y tenemos 2 quintos. Entonces el valor de seno para beta es 2 quintos. Encontramos ahora coseno de beta, que sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto adyacente en este caso para nosotros, según lo que está planteado, el ángulo beta? El ángulo beta tenemos acá y este sería este sería su cateto adyacente. 4 raíz de 21 sobre la hipotenusa, que ya estaba marcado ahí, sobre 20. Simplificamos y tenemos raíz de 21 sobre 5. Y hemos encontrado el valor para coseno de beta. Y por último, tenemos tangente de beta, que está planteado por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es 8 y el cateto adyacente es 4 raíz
de 21. Entonces, simplificando nos da que es 2 sobre raíz de 21. Observen que este resultado o tangente de beta tiene una raíz en el denominador y no puede haber raíces en el denominador. Entonces, para eso debemos acudir a la racionalización. Vamos a racionalizar este valor. Entonces, en una operación auxiliar decimos lo siguiente. Vamos a racionalizar. Al racionalizar planteamos que 2 por, lo haremos directamente en el ejercicio. Entonces debemos racionalizar este ejercicio y vamos a decir que tenemos que multiplicar por la raíz de 21 tanto al numerador como al denominador. Al multiplicar, nosotros podemos observar lo siguiente, que esto es igual a 2 por raíz de 21 sobre, y esto se va a presentar como raíz de 21 elevado al cuadrado. Gracias a la propiedad de cuando el exponente es igual al índice, estos se pueden simplificar, por lo que tendríamos igual a 2 raíz de 21 sobre 21. En algunos casos se va a tener que simplificar este coeficiente o esta parte numérica, ¿no es cierto? Con el denominador no es su situación. Ya hemos encontrado también el valor para tangente de beta. Podríamos calcular también las funciones trigonométricas inversas, pero importante que ustedes me hayan planteado en primer lugar las funciones trigonométricas para estos ángulos agudos presentados en la figura del problema.